Bien, hermanos, hoy día del Señor, 10 de diciembre, roguemos al Señor para que podamos concluir con esta predicación al respecto del día de la expiación, ¿verdad? A lo largo de las 3 últimas semanas hemos estado exponiendo al respecto de este día, este gran día, el día de la expiación, que se celebraba el día 10 del séptimo mes, ¿verdad? Toda la congregación era llamada el primer día a son de trompetas, el día 1, la fiesta de las trompetas. Era convocada, hermanos, y este día la congregación, el pueblo de Israel tenía que apersonarse. El sumo sacerdote iba a entrar una vez al año, este día iba a entrar al lugar santísimo. Se iba a despojar de las vestimentas de gloria y hermosura y se iba a poner las vestimentas simples, sencillas, también santas, ciertamente. Iba a ingresar con la sangre, hermanos, del becerro de la expiación. Iba a ingresar también con la sangre del macho cabrío de la expiación. Iba a lograr la expiación del pecado del pueblo. Y todas estas cosas, hermanos, eran tipos, sombras, figuras del gran sacrificio del Señor Jesucristo, quien derramó su vida, como dice Isaías, en Isaías 53, por su pueblo, de todos los tiempos, por ti, hermano, por ti, hermana, y por todo aquel que va a creer en Él, y porque nosotros clamamos al Señor para que salve. Ese día toda la gente estaba a la expectativa, hermanos, afuera, porque el sumo sacerdote era el que hacía el trabajo internamente, el único que podía entrar al lugar santísimo. Hermanos, estamos desarrollando nosotros Levítico 23 de 26 en adelante, pero a causa del tiempo, hermanos, ya no vamos a leer en este momento. Al final llegaremos a leer nuevamente Levítico 23 y 23 y 16, pero en Levítico 23 nos dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese es el pasaje principal que estamos desarrollando. Tuvimos que ir a Levítico 16, pues en Levítico 16 están los detalles de los sacrificios, de las cosas que tenía que hacer el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote, no el gran sumo sacerdote. Solamente hay un gran sumo sacerdote y ese es Jesucristo, el antitipo de este sumo sacerdote Aarón y el antitipo de los otros sacerdotes que iban a venir después de Aarón. Hermanos, en los primeros versículos de Levítico 16, vayan a Levítico 16, por favor, hermanos, vayamos a Levítico 16. En los primeros versículos, en el versículo 2, el Señor le ordenó a Aarón diciéndole que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, porque solamente una vez tenía que entrar. En el versículo 3, el Señor le indica a Aarón: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Si recuerdan, hermanos, solamente el sumo sacerdote hasta este momento ha tratado ¿con quién? Con el becerro de la expiación. El carnero para holocausto todavía no lo ha tratado. Eso lo vamos a ver ahora. Trató con el becerro de la expiación. Primero, ¿qué hizo? Se lavó, se purificó, se vistió las vestiduras sencillas, la túnica blanca, la túnica santa de lino, Levítico 16:4. Hermanos, se purificó, se lavó. Y luego, hermanos, ¿qué hace? Degolla al becerro de la expiación, que era ¿para quién? Para él, su familia, su casa y los otros sacerdotes. Pues tenía que entrar ¿cómo? Al lugar santísimo, purificado, porque no podía acercarse dentro de la presencia de Dios sucio. Hermanos, entonces él degolla el becerro de la expiación, pone sus manos encima. Explicamos en la prédica pasada todo lo que ello significaba. Él reconocía que ese animal era un sustituto o tipificaba o era un símbolo de alguien mayor que él, ¿verdad? Que podía expiarse, podía llevarse su pecado. Le ponía las manos encima. Significaba esto que le trasladaba sus pecados a él y tenía que ser degollado, moría. Y ahí esto era una sombra de Cristo y su sacrificio, que es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único, hermanos. Luego va con la sangre, ¿a dónde? Imagínense, hermanos, camina, entra al lugar santo, pasa el velo, entra al lugar santísimo. ¿Y qué hace con la sangre, hermanos? Ahí ustedes lo ven, en Levítico 16, en versículo... ¿dónde está esto? A ver, vamos al 12 primeramente. A esto también, hermanos, lo vimos, solo que quiero hacer una pequeña introducción. Antes de todo ello, ¿qué hace? Toma un incensario, coge las brasas, ¿de dónde? Del altar del holocausto,
entra al lugar santísimo, pone el incensario, pone el incienso, pone las brasas, ya estaban las brasas ahí, sale el perfume, el incienso, y eso nos representa la intercesión de Cristo. Sin eso no podía estar ahí delante del propiciatorio, pues iba a manifestarse la gloria de Dios y sería fulminado el sacerdote. Entonces, hermanos, ya purificado, ya expiado, ya habiendo degollado el becerro de la expiación, entonces entra, hermanos, al lugar santísimo, ahí está la nube, la presencia de Dios, rocía la sangre sobre el propiciatorio, nos muestra cómo el Señor Dios ve la sangre, hermanos, ve la ley quebrantada, puesto que la ley estaba ¿dónde? Dentro del arca del pacto, y por tanto, hermanos, el Señor, como se lee en el libro de Éxodo, ve la sangre y pasará. Y así, hermanos, Dios ve el sacrificio de Cristo y por eso nuestros pecados son expiados. Su ira es aplacada, la ira de Dios es aplacada, porque la ira de Dios es una ira santa y Él es santísimo y por tanto ningún ser humano podrá habitar delante de Él con pecado. Por tanto era necesaria esta expiación. Termina el sacerdote, sale, imaginémonos cómo saldría, de repente un poco nervioso, pero sale, había logrado ya la expiación de su pecado y de sus hijos, de su casa, sale al lugar donde estaba el altar del holocausto y ahora ¿con quién va a tratar? Con el macho cabrío de la expiación, que era por la expiación de ¿quién? ¿De los pecados de quién? Del pueblo. Hace lo mismo, lleva la sangre, degolla al animal, ¿no? El pecado del pueblo es expiado, sale, hermanos, con la sangre, entra al lugar santísimo, rocía y nuevamente sale. Y ahora tenía que tratar ¿dónde? Con el altar del incienso. El altar del incienso, el altar que tenía, ¿verdad? 4 cuernos, ¿verdad? Estaba recubierto de oro y tenía que echar la sangre mezclada del becerro, del macho cabrío, untarlo en los cuernos y también rociar. ¿Y qué nos significaba eso, hermanos? Se explicó en las prédicas pasadas que la obra, porque ese altar del incienso tipificaba ¿qué cosa? La obra intercesora de Cristo. Y la obra intercesora de Cristo no está disociada de la obra sacrificial de Cristo. Por eso la sangre se ponía en los cuernos, y los cuernos que denota poder. Así que, qué precioso. El sacrificio, la intercesión de Cristo, su obra intercesora en el cielo es gracias a su obra sacrificial, el derramamiento de su vida, y por tanto le intercede al Dios por nosotros, hermanos, y por sus escogidos, apelando siempre ¿a qué? A su obra sacrificial. Yo morí por este, yo morí por este. Y caemos en pecado y Él murió por nosotros. Y siempre, hermanos, y en Cristo Jesús nuestra vida está escondida y Él intercede por nosotros y vive por nosotros, vive para siempre para interceder. Eso vimos, hermanos. Luego, ¿qué hace? Trata ahora con el otro macho cabrío, ¿recuerdan? El macho cabrío de ira, el que estaba vivo, porque eran 2 machos cabríos para el pueblo. Y luego le impone las manos también sobre su cabeza y lo lleva a una persona lejos. Y se explicó eso también las semanas pasadas en la predicación, hermanos, y eso nos significaba también, entre otras cosas, ¿qué cosa, hermanos? Que Dios se llevó nuestros pecados. Cristo se llevó nuestros pecados. Tan lejos del oriente al occidente, así como están lejos del oriente al occidente, así, hermanos, para tenerlo claro, nos perdonó, y los que lo entonamos hace un momento, ¿verdad? Para Dios somos puros delante de sus ojos, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo, hermanos. Y todas estas obras tipificaban a Cristo, hermanos, nos apuntaban a la obra preciosa de Cristo. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, ahora vamos a continuar. Seguimos el mismo día. Hermanos, en 3 prédicas hemos visto algunas cosas. Ahora si continuamos en el mismo día. Seguimos en el día 10 de este mes séptimo, el mes de Tisrei. Entonces, este subtítulo lo voy a titular: quemando separadamente la grosura y los cuerpos del becerro y del macho cabrío degollados. Hermanos, qué precioso, cómo en cada cosa se muestra una arista de la obra preciosa de Cristo. Ahora el sumo sacerdote tenía que hacer algo. Levítico 16:23. Ahí retomamos. Levítico 16:23. ¿Estamos ahí? ¿Qué hace? Dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Recordemos, él estaba con las vestiduras simples de lino.
No estaba con la vestidura de honra y hermosura. No estaba con el efod, no estaba con el pectoral, no estaba con la cinta, con la diadema que decía santidad Jehová, la mitra especial. No, no estaba. ¿Y qué hace aquí? Según leemos, se quita esas vestiduras simples con las que estaba y con las cuales se había presentado al lugar santísimo. Versículo 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver otra arista de la obra preciosa de Cristo. Tan preciosa la obra de Cristo que no se podía mostrar solamente en el sacrificio del animal, cuando se degollaba el animal, no. Con cada cosa se están dando ustedes cuenta que estamos viendo las consecuencias de la obra de Cristo, o aristas de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, su oficio mediador, lo que Él logró como su obra sacrificial también en los animales degollados. Ahora, los animales que iban a ser ofrecidos en holocausto, este hombre, el sumo sacerdote, primero Aarón y después los otros sumos sacerdotes, tenía que lavar su cuerpo en agua. ¿Significado de qué, hermanos? Un rito que significa limpieza, ¿verdad? Purificación. Lavarse en agua es algo externo nada más. Pero, hermanos, esto significa qué cosa? La limpieza de pecado, que tiene que ser de corazón. Pero, hermanos, continuamos con esto. Y después de ponerse sus vestidos, entonces, ¿qué tenía que hacer ahora? Ponerse la vestidura de honra y hermosura. Tenía que ponerse, hermanos, ¿qué cosa? Hemos leído hoy día providencialmente el libro de Éxodo. Ponerse el manto azul. En los bordes que tenía, campanillas de oro, ¿verdad? Y luego unas granadas, ¿verdad? Y así intercalado. Y como dijimos hace un momento, cuando estábamos leyendo providencialmente ese pasaje, él cuando caminaba con esta vestidura, ¿iba a sonar o no iba a sonar sus campanillas? Iba a sonar esas campanillas. Se pone esas vestiduras, se pone luego el efod. El efod ya estaba ahí ¿con qué? Con el pectoral, ¿verdad? Estaban las sombreras, ya las piedras de ónice con los nombres de las tribus de Israel. También el pectoral, las piedras preciosas. Se pone ahora sí la mitra, ahí con la cinta, santidad de Jehová. Se pone esas vestiduras y ahora ¿qué hace? Hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Y hará la expiación por sí y por su pueblo. Hermano, lo primero que tenemos que decir es, ¿por qué nuevamente holocaustos? ¿Ya no habían sido expiados los pecados de él, simbólicamente? ¿Ya no habían sido expiados los pecados del pueblo, simbólicamente? Hermanos, ¿por qué? Porque acá tenemos que ver detrás de estas cosas, ¿qué cosa? Que estos sacrificios, hermanos, eran tipos, sombras, figuras. No salvaba a nadie. Eran solamente ritos, sombras, figuras. Pero, hermanos, entonces, pero también el sacerdote estaba agradecido y presenta estos holocaustos por él, su casa y por el pueblo. Como dice Charles Spurgeon, y yo le voy a citar aquí, hermanos, porque ciertamente nos muestra algo, nos muestra que no se había logrado una expiación completa, porque tenía que hacerlo el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ciertamente, algo faltaba, no limpiaba la conciencia de la gente, como dice el libro de Hebreos. Pero sin embargo, hermanos, ellos también lo hacen y estaban, ¿qué cosa? Agradecidos, de alguna manera. Entonces dice, agradecido por cuanto le había, aquí hago la cita, le había sido perdonada la vida, habiéndosele permitido entrar en el lugar santísimo y salir. Y ellos, el pueblo, agradecidos de que la expiación había sido aceptada. Y los dos ofrecían holocaustos, tanto el sacerdote como el pueblo, como tipo de que ahora deseaban ser sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como hemos visto, hermanos, en las prédicas anteriores, estos sacrificios nos muestran la obra de Cristo, pero también nosotros estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Y por tanto, como dice Romanos 12, nosotros estamos llamados ¿a qué? A presentar ¿qué cosa? Sacrificios vivos, aceptables a Dios. Entonces, hermanos, ellos pensarían, el pueblo pensaría también, ¿cuándo llegaría el día en que estos ritos se acaben? ¿Cuándo llegaría el día en que estos símbolos dejen de ser los piadosos? Porque muchos lo hacían solamente por ritual. Y así Cristo, hermanos, como bien dice Hebreos 7:27, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hermanos, estos eran sombras. Vimos lo que hacía con la sangre del becerro, la sangre del macho cabrío, lo que hacía con el otro macho cabrío lo llevaba. Después presentaban holocaustos. Vamos a ver más adelante más holocaustos, porque había otros animales que también tenían que sacrificarse. Y habían también el holocausto continuo, porque todos los días tenía que ofrecerse, quemarse en holocausto, el holocausto continuo, por la mañana y por la tarde. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que era vez tras vez. Y luego, cuando llegaba el día 15 de este mes, otra fiesta. Y van a ver ustedes cuantísimos animales cada día de la fiesta. ¿Qué pasó? Pues esto eran sombras, hermanos. Pero llegado Cristo, hermanos, en la cruz, dijo, consumado es. ¿Entienden, hermanos? Consumado es. Versículo 25, Levítico 16. ¿Qué más hace él? ¿Qué más se tenía que hacer? Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Hermano, la grosura, nada más. El resto del animal no se quemaba en el altar. Para este sacrificio no. Solamente la grosura del sacrificio por el pecado. ¿La grosura de qué animal? Del becerro. La grosura del macho cabrío. ¿Qué parte de la grosura? ¿Qué es la grosura? Hemos explicado. Hay algunos que nos acompañan, de repente no lo saben. Grosura, la grasa del animal. Había toda una estipulación de lo que tenían que hacer y qué parte del animal tenían que sacar su grasa. La grasa que cubre, la grosura que cubre los intestinos, la que cubre los riñones, la que cubría el hígado, la que cubría las entrañas, la que cubría los ijares y los 2 riñones. Imagínense, hermano, la grasa de estas zonas del animal se sacaba, se ponía sobre el altar del holocausto y se hacía arder. Esa palabra, Levítico 16:25, dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Esa palabra quemará significa en hebreo catar, que da un significado de qué? Quemar que da una fragancia. Se hacía arder toda la grosura en el altar. Fragancia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, fue de olor fragante, como dice Efesios 5. Dice Efesios 5:2, la última parte, de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su sacrificio de Cristo, como vamos a ver, hermanos, y vamos a andar un poco más aquí, fue agradable al Padre, porque no fue un sacrificio de un hombre común y corriente, no fue el sacrificio de un hombre pecador, fue un sacrificio de su Hijo, a quien Él amaba y ama desde la eternidad, que fue obediente, justo, obediente hasta la muerte. Fue agradable a Dios ese sacrificio. Sí, hermanos, por su pureza y obediencia perfecta, su sacrificio es aceptable, porque Él es aceptable por su obediencia hasta la muerte, por ello es de olor fragante. Y aquí, hermanos, quiero que presten mucha atención. Voy a leer aquí un extracto del libro de Teología Sistemática de Luis Berkhoff. Es sencillo de entender y yo lo voy a estar explicando a medida que voy leyendo. Inicio la cita. Miren, Cristo, como mediador, entró en la relación representativa en la que estuvo Adán en el estado de integridad. ¿Qué pasa, hermanos? Sabemos, se ha estudiado aquí, también se ha predicado, que cuando Dios creó a Adán y lo puso en el jardín del Edén, Él estaba como representante de toda la raza humana. Y por eso cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó en Adán. Y cada persona que digamos está en el vientre, que es concebido, ¿cómo es concebido? En pecado. Ese pecado es imputado a esa persona. ¿Entienden, hermanos? Y todo ser humano nace en pecado, es concebido en pecado, nace en pecado, crece y desarrolla su pecado y va pecando. Pero Cristo, hermanos, Cristo, también como mediador, entró en la relación representativa en la que estuvo Adán en el estado de integridad, con el objeto de merecer para el pecador la vida eterna. Si Adán obedecía, hermanos, si él no pecaba y no caía, nosotros, toda su descendencia, hubiéramos sido justos o no. Sí. Pero Adán, ¿qué tenía que hacer? Tenía que obrar
y ser obediente. Y no lo hizo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué pasa con Cristo? Cristo viene a esta tierra y entra en una relación de mediador entre Dios y nosotros como representante nuestro. Ahora, si Él obedecía, nosotros en Él obedecemos. Qué precioso. Una justicia imputada por Cristo cuando creemos, no porque creemos, sino cuando creemos. La justicia nos es imputada. Ahora miren, esto constituye la obediencia activa de Cristo. O sea, Cristo tenía que obedecer, hermano. No era suficiente que Dios de repente lo hubiera enviado a Cristo y como hombre y a los 30 años y de ahí iba a la cruz. No, Él tenía que ser obediente en toda su vida como representante nuestro. Él tenía que ganar la vida eterna para nosotros. Esto constituye la obediencia activa de Cristo, que consiste en todo lo que Él en su aspecto representativo hizo para obedecer la ley como condición para obtener la vida eterna. Él tenía que obedecer. Él no tenía que cometer ni un solo pecado. Ni un solo pecado en contra de la ley ceremonial. Ni un solo pecado en contra de la ley civil. Ni un solo pecado en contra de la ley moral. Ni uno solo. Y Él lo hizo. Obediencia activa. ¿Lo forzó el Padre? No lo forzó. Él fue obediente hasta la muerte. Él hizo la voluntad del Padre. Fue obediente. La grasa que ardía, olor fragante. La obediencia de Cristo, fragante. Obediencia, olor fragante. Sigo. La obediencia activa de Cristo era necesaria para que su obediencia pasiva, para que sea el Cordero inmolado por nuestro pecado, para que sea el sacrificio perfecto, tenía que ser obediente, tenía que tener la obediencia activa, tenía que ser obediente. Por eso dice, la obediencia activa de Cristo era necesaria para que su obediencia pasiva, ahí en la cruz, recibiendo el castigo del Padre, la ira del Padre por pecado ajeno, por nuestros pecados, pero su obediencia activa era necesaria para que su obediencia pasiva fuera aceptable a Dios. Es decir, convertirlo en objeto del beneplácito de Dios. Solo en atención a esto, Dios estima los sufrimientos de Cristo en forma diferente de la que estima los sufrimientos de los perdidos. ¿Cómo Dios estima el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué? Obediente hasta la muerte. Ni un solo pecado. Olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Agradable al Padre, porque ese ser puro, su Hijo, obediente hasta la muerte, sin un solo pecado. Qué agradable a Dios. ¿Me entienden, hermanos? Lo que no puede pasar con un ser humano. Nosotros, hermanos, no puede. Además, escuchen bien esto. Si Cristo no hubiera prestado obediencia activa, si hubiera pecado durante su vida, su naturaleza humana misma hubiera fracasado ante las justas demandas de Dios. Hubiera sido un hombre pecador. Hubiera fracasado su naturaleza humana. Y no hubiera sido capaz de hacer expiación por otros. Porque él ya hubiera pecado, bajo esa condición, ¿verdad? Y por tanto no podría hacer el sacrificio para otros. Eso es lo que está diciendo. Y finalmente, si Cristo hubiera sufrido nada más el castigo impuesto al hombre, solamente el castigo, los que participan de los frutos de su obra habrían quedado en el lugar exacto en donde Adán estuvo antes de la caída. O sea, si solamente Cristo hubiera sido castigado por nuestros pecados, entonces ¿dónde nos coloca a los otros? En el estado en que estaba Adán antes de pecar. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Podemos? No podemos. Por eso es necesaria su obediencia activa y su obediencia pasiva. Hubiéramos quedado en el lugar exacto en donde Adán estuvo antes de la caída. Ahora, hermanos, imaginemos, ¿ya? Cristo murió por nuestros pecados. Ahora tenemos que guardar los mandamientos para ganarnos la vida eterna. ¿Podemos? No podemos. Cristo ganó, continúa, para los pecadores mucho más que el perdón de los pecados. Según Gálatas 4, del 4 al 5, los pecadores por medio de Cristo obtienen la libertad de la ley como condición de la vida. Son adoptados para ser hechos hijos de Dios y como hijos también son herederos de la vida eterna. Todo esto está condicionado
fundamentalmente en la obediencia activa de Cristo. Así que, hermanos, claro que Él murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados toda su vida, vamos a ver también de ello, pero su obediencia activa, hermanos. Y vamos a ver algunos pasajes para que le quede más claro. Por ejemplo, Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, miren, se os anuncia perdón de pecados. Y, miren el I, ese I no está en vano. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en otra palabra, que de todo aquello que por la ley, por los mandamientos, no puede ser justificado porque somos pecadores, en Él es justificado todo aquel que cree. Qué hermano, qué precioso, ¿no? Su obediencia activa. Juan 4:34 nos muestra también su obediencia activa del Señor Jesucristo, pues Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él fue obediente hasta la muerte, obediente a su Padre, guardó todos los mandamientos, guardó toda la ley moral, civil, ceremonial, obediente, por tanto llegó a ser su obediencia pasiva fue ¿qué cosa? Aceptable al Padre. Por tanto pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era puro, hermanos. Y Juan 6:38 también nos muestra respecto a su obediencia activa, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su obediencia. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre. Su obediencia activa. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Obediencia activa. Así que, hermanos, ¿qué significa la quema, la grosura? ¿Qué es? Porque eso es lo que hace el sacerdote, ¿verdad? Quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Eso nos muestra la obediencia activa de Cristo. Olor fragante a Dios. Pero luego pasa algo más. 16:26, versículo 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Hermanos, aquí podemos hablar también mucho al respecto de este rito, lavar sus vestidos. No quiero concentrarme mucho en esto porque nos va a quedar corto el tiempo. Nos muestra, hermanos, qué cosa. Ese hombre llevaba el animal, ¿verdad? A dejarlo en el desierto. Regresaba y tenía que lavarse. ¿Por qué? Se entiende de que ese animalito estaba llevándose el pecado. Estaba sucio, ¿verdad? Estaba contaminado. Y por tanto, el hombre que llevaba, el pecado contamina. Eso nos puede mostrar. Eso nos muestra. El pecado contamina. No se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es sucio. El pecado destruye, hermano. Destruye familia. Destruye personas. El pecado es una ofensa delante del Señor, grave. El pecado endurece, sí, hermanos. Pero, hermanos, vamos a seguir. Versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Hermanos, los holocaustos, el olá, Levítico 1, ¿qué se hacía? Se quemaba completamente en el altar del holocausto, ¿sí o no? Y ahora, ¿por qué con estos animales tenían que sacarse? El becerro, ¿qué se le había hecho? Se le había degollado, se había sacado la sangre, ahora se le sacó la grosura, se quemó en el altar, pero el resto del animal, ¿qué tenía que hacerse? Sacado fuera. Y del macho cabrío, al cual se le había degollado, también, se le había quitado su grasa, también. Y ahora el animal, ¿qué tenía que hacerse? Llevarlo fuera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque eso nos va a mostrar otro aspecto de la obra preciosa de Cristo. Eso quiero que entiendan. Porque Cristo solamente una vez se ofreció. Sino que no hay palabras, no hay maneras de mostrar cada aspecto de la obra de Cristo, hermanos, ¿me entienden? Con el sumo sacerdote, con sus ropas especiales, sus obras de hermosura, de honra y hermosura, su efod, de obra primorosa, se muestra lo primoroso y lo grandioso que es Cristo, y lo precioso que es Él. Y que como Él nos tenía presente, hermanos, el sacerdote tenía presente a las tribus, ¿verdad? Ahí en sus pechos, en su hombro, pero Cristo lo tenía presente ahí en la cruz del Calvario cuando estaba entregando su vida en propiciación nuestra. Entonces, ¿qué hace con este animal? Estos animales ya muertos. ¿Ya estaban muertos, niños? Ya estaban muertos. El becerro y el macho cabrío, inmolados, dice, ¿no? Por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Ahí está. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
tenían que ser quemados fuera. No dentro, no en el altar, fuera. Estos animales, fuera. ¿Por qué, hermanos? Quemarán. Ustedes leen ahí en Levítico 16, 27, después del punto y coma, dice, y quemarán. Ese quemarán no es el catar que leímos hace un rato. Quemarán es, en hebreo, saraf. Y saraf tiene el sentido de ser destruido, quemado, destruido. ¿Y qué nos quiere mostrar este tipo, hermanos? La piel, la cabeza, las piernas, toda la carne tenía que ser quemado, destruido al fuego. ¿Y qué nos muestra eso, hermanos? La obediencia pasiva de Cristo. Que en toda su vida, hermanos, Él fue obediente y recibió, hermanos, en su vida, en su cuerpo, en su ser, en su alma, aflicción, vituperio, rechazos. Y en la cruz del Calvario, la ira de su Padre, la ira de Dios por pecados que Él estaba cargando de su pueblo. Ahí que vemos su obediencia pasiva. No van disociadas las obediencias activa y pasiva, no podemos separarlo, pero tenemos que entenderlas. La obediencia activa, Él quiso, Él fue obediente hasta la muerte, obediente al Padre, fue a la cruz toda su vida, obediente, olor fragante. Pero hermanos, hay una obediencia pasiva. Él tuvo que ser quebrantado por su Padre. Sí, hermanos. Y esto lo vemos, hermanos, en Hebreos 13. Vamos un momento a Hebreos 13, 11. Y qué precioso que la Biblia interpreta la Biblia, hermanos. Hebreos 13, 11 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, ¿qué cosa dice? Son quemados fuera del campamento. ¿De qué está hablando? Miren lo que dice Hebreos, ¿ah? Los cuerpos de aquellos animales, ¿cuáles animales? El becerro y el macho cabrío, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, lo que hemos visto, el sumo sacerdote introdució al santuario. ¿Qué dice los cuerpos? ¿Qué cosa? Son quemados fuera del campamento. Ahí está, hermano. Quemados fuera del campamento. En hebreo esa palabra era saraf, en el sentido de destruido. Y luego Hebreos 13:12, ¿qué dice? Ahí está el cumplimiento de esos animales. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Su obediencia pasiva, padeció. Hermanos, igual, pues Cristo, ¿dónde murió? En la cruz del Calvario, fuera del templo, fuera de estos lugares, hermanos. Y la obediencia pasiva de Cristo lo podemos ver en otros pasajes, hermanos. Por ejemplo, Gálatas 3:3 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? Ya ven la diferencia entre el olor fragante a Dios, ¿verdad? Sacrificio en olor fragante. Ahora vemos, muy bien, su obediencia pasiva. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció, ¿ve? Su padecimiento por causa nuestra. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Juan 10:17-18. Miren, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento, dice más adelante, recibí de mi Padre. En este versículo vemos tanto la obediencia activa como la obediencia pasiva de Cristo. Qué precioso. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Por qué estaba en agonía, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Claro, iba a ir a la cruz, ciertamente. Pero, hermanos, ¿por qué en definitiva? ¿Por culpa de Él? Sí, Él fue obediente hasta la muerte. Porque estaba cargando nuestros pecados, hermanos. Sí. Filipenses 2:6-8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, se humilló. Y su humillación es parte también, hermanos, ¿de qué? De esta obediencia pasiva, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia pasiva, padeció por pecados nuestros, como bien dice aquí el apóstol también.
Y hermanos, Mateo 27:46, ahora en la cruz, donde se ve el clímax de su obediencia pasiva de Cristo, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sintió, hermano, en su alma humana el desamparo de su Padre por los pecados que estaba cargando. Pero ¿qué afligió a él? ¿Qué le afligió? Su alma, hermanos. Cargando el pecado, el castigo eterno que nos merecemos tantos millones de creyentes que va a haber en todos los tiempos, como nos enseña el libro de Apocalipsis también. No son unos cuantos miles, son muchísimos. Y el pecado condensado de todos esos creyentes de todos los tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cargados en este ser precioso divino ahí en la cruz, Él los soportó, Él los aguantó, su obediencia pasiva. Y por eso dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y por tanto, el cuerpo de los animales que eran quemados afuera, nos muestra qué cosa. Dios quebrantó a su Hijo. Dios derramó su ira sobre su Hijo por pecados que Él cargaba, por nosotros, nuestros pecados. Porque Él no estaba cargando el pecado de aquellos que lo mataron, lo llevaron a la cruz. Ciertamente lo llevaron a la cruz, pero Él no estaba muriendo por los pecados de ellos. Él estaba sufriendo por nuestros pecados, a consecuencia de nuestros pecados, hermanos. Vemos también en Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró su obediencia hasta la muerte, hermanos. Entonces, vemos la obediencia pasiva de Cristo en toda su vida. Repito, en toda su vida. Cuando experimentó debilidad, experimentó hambre, se cansó, sintió angustia, fue humillado, vituperado, lo abandonaron sus mismos discípulos. ¿Recuerdan, hermanos? Ahí Juan capítulo 6. Desde ahí muchos ya no les dejaron de seguirle. La tentación demoníaca, ahí está, hermanos. Todo eso, la obediencia pasiva de Cristo. Le fueron imputados los pecados de los suyos, cargaba el pecado de los suyos, de nosotros, hermanos, recibiendo la ira de Dios. Esto es lo que enseña el tipo, hermanos, de la sombra, ¿verdad? Que estamos viendo. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán, Saraf, en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y Hebreos lo está interpretando, está diciendo que eso era una sombra ¿de quién? De Cristo, hermanos. Hebreos 13 lo está interpretando, presten atención. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, no estamos hablando de algo que nos hemos inventado. Esto nos muestra la obediencia de Cristo hasta la muerte, hermanos. Padeció, dice el libro de Hebreos. Y ahora quiero leerles acá, al igual que anteriormente, un extracto del comentario de Teología Sistemática acerca de la obediencia pasiva de Cristo, de Luis Berkhoff. Escuchen. Cristo, como nuestro mediador, entró también, escuchen, también, en relación penal con la ley, para pagar el castigo en nuestro lugar. Su obediencia pasiva consistió en pagar el castigo del pecado mediante sus padecimientos y muerte. Tenía que ser el Cordero de Dios obediente, obediencia activa, pero Él tenía que sufrir el castigo, obediencia pasiva, mediante sus padecimientos y muerte, toda su vida, su clímax en la cruz del Calvario. Y así satisfizo la deuda de todo su pueblo, hermanos. Los sufrimientos de Cristo que ya hemos descrito no vinieron sobre Él por accidente, ni como resultado de circunstancias de estricto carácter natural. Sí, no fue algo de estricto carácter natural. Fue, hermanos, que Él estaba pagando, estaba recibiendo el castigo por nosotros. Grábate en tu cabeza. Fueron puestas sobre Él judicialmente como nuestro representante, judicialmente, porque Él nunca fue pecador. Y por lo tanto, fueron verdaderas penalidades de castigo. El cuerpo de esos animales quemados afuera, esto nos está mostrando, hermanos. El valor redentor de estos sufrimientos resulta en los siguientes hechos. Presten atención aquí, muy precioso. Fueron llevados por una persona divina
que tan solo en virtud de su deidad, Cristo, verdadero Dios, y en virtud de su deidad, pudo aguantarlos hasta el final y así verse libre de ellos. Porque, hermanos, un hombre pecador pasará 1000 años, 1.000.000 de años, millones de años, y nunca terminará de pagar por sus pecados. Cristo, ahí en la cruz del Calvario, donde fue el clima de su obediencia pasiva, hermanos, absorbió la ira de su Padre por la culpa de nuestros pecados, que es eterna, hermanos, condensada en ese tiempo, si quieres decirlo. Su alma fue afligida hasta que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me entienden, hermanos? Fue quemado como esos animalitos. El antitipo, ven el antitipo. Escuchen, repito. Fueron llevados por una persona divina que tan solo en virtud de su deidad, tiene que ser nuestro Dios, pudo aguantarlos hasta el final y así verse libres de ellos. En vista del infinito valor de la persona que aceptó pagar el precio y soportar la maldición, tales sufrimientos satisfacen la justicia de Dios en forma esencial e intensiva. Fueron sufrimientos estrictamente morales porque Cristo los llevó sobre sí mismo por su voluntad y fue perfectamente inocente y santo al sufrirlos. Fin de la cita. Hermanos, todas estas sombras que estamos viendo en el día de expiación nos está mostrando aristas de la obra preciosa de Cristo. La grasa ahí que ardía en olor fragante y el resto del animal quemado fuera. La obediencia activa de Cristo, olor fragante de Dios, pero Dios también quebrantó al Hijo en la cruz del Calvario y toda la vida. Y hermanos, ¿dónde lo vemos? En los animales quemados, destruidos, a fuego, afuera. ¿Lo pueden ver, hermanos? Ahora, hermanos, estamos avanzando, estamos a buen tiempo. Pero miren, hermanos, hemos visto ahí en Hebreos 13, ¿verdad? Versículo 11, dice el cuerpo de los animales. Luego, hablando de Cristo, Hebreos 13, 12, ¿no? Dice, por lo cual también Jesús, ya les expliqué. Pero miren, Hebreos 13. Ahora tú, hermano, tu hermana, tú que estás en Cristo y tu vida está escondida en Cristo, ahora tú, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahí está, hermanos. No lo dejemos ahí. Es cierto, toda la gloria de Dios, toda la gloria de Cristo, este precioso ser, hombre perfecto, Dios perfecto, dos naturalezas en una persona, sin mezcla, sin confusión. Oh, hermanos, precioso. Él se entregó por nosotros. El Eterno murió, sí, por sus criaturas, en un árbol que Él mismo sostenía cada molécula. Hermanos, pensemos en estas cosas. Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él mantenía cada sistema respiratorio, musculatorio y cada sistema de esas personas que lo estaban crucificando. Sí. Él mantenía ahí cada átomo de ese arbolito, de esa madera que al finalmente lo iba a estar ahí colgado. Sí. Él mantenía cada átomo ahí unido, cada molécula de los clavos que lo atravesaron. Sí. Sí, hermanos, ese es Cristo. Pero ahora tú, hermanos, tú, Hebreos 13, ahí nada más. Tú, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Mandato. Lleva su vituperio, Hebreos 13. Sales a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, estamos leyendo. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Sí. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, ahora tú que estás en Cristo, tú que dices estar en Cristo, tú que eres cristiano, lleva su vituperio. Niégate a ti mismo. No, pero yo tengo tales proyectos. Sí, pero son bíblicos, están en las Escrituras. ¿Son contrarios a la palabra de Dios? ¿Estás poniendo primero tu vida o el reino de los cielos? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y síguelo. Sal pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, hermanos. Estamos de paso, decíamos antes, hermanos, tenemos ¿cuántos? 10, 15, 20 años y no sabemos si mañana moriremos. Y hermanos, entonces, ¿cuál es nuestro qué es lo que tenemos que hacer? ¿No dice acaso el primer mandamiento, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza? Lo hacemos, hermanos. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Así, hermanos, tal vez sufriremos ¿qué cosa? Enajenación de bienes, expulsión, rechazo de amigos, rechazo de parientes. Pero si es por Cristo, hermanos, carencias y tantas cosas, hermanos. Negación a vivir bajo estándares de las personas del mundo. ¿Cómo cría el mundo a sus hijos? ¿Acaso ve primero el reino de Dios? No. Ese es el mundo, hermano. Nosotros dice, salgamos pues a él, llevando su vituperio. Oh, hermanos. El Señor dijo en Juan 17:14, cuando en esa oración sumo sacerdotal, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿El mundo te aborrece, hermano? Porque esta es una declaración, es una oración intercesora, es una declaración también. El mundo, como hemos estudiado la otra vez, ¿el mundo te aborrece? De verdad. Hebreos 11:24, ¿qué hizo Moisés? Dice ahí, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él tenía todo, hermanos. Hijo de la hija de Faraón, tenía todo. Vamos a decir, todo el dinero, todas las riquezas, toda la educación que podía tener. No le podía faltar nada, pero dice ahí, él escogió antes ser maltratado por el pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios, y tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y nosotros, hermanos, ¿cómo aplicamos esto nosotros? El Señor dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Joven, señorita, niño, niña, hermano, hermana, niégate a ti mismo. No es, yo voy a hacer, yo quiero hacer esto. Y alguien le dice, a un evangélico, así puedes hacerlo, claro, con la ayuda de Dios lo vas a hacer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No, ¿qué es? ¿Vas a hacer esto? A ver, ¿es bíblico? ¿Te estás ajustando a los estándares divinos? ¿Es lícito, verdad? De pronto no sea lícito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pero yo quería. Sí, pero no es lícito. Pero yo de esta manera voy a... Pero mira, niégate a ti mismo. Lleva tu cruz. No, ya no voy a poder ser el CEO de una empresa transnacional y yo quería eso porque de chiquito... Sí, pues, pero mira, ¿qué va a implicar eso? ¿Entienden, hermanos? Quiero leerles, hermanos, una parte aquí. Tengo aquí un extracto de la Confesión Bautista de Fe, de la Justificación, capítulo 17. Voy a leerlo, hermanos, una parte nada más. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo la justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni a la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte. Esto se estudió anteriormente. Estas obediencias de Cristo, tanto la activa como la pasiva, es lo que Dios nos imputa, hermanos, a creyente cuando sucede la conversión, cuando creemos. No porque creemos, no, hermanos, sino cuando creemos. Es algo que nos imputa, hermanos, y somos justos, por tanto, delante de Dios. Es un término legal. Delante de Dios somos declarados justos por la justicia de Cristo imputada en ese momento. Tengo otra parte de la confesión, capítulo 17, pero no lo voy a leer por tiempo. Versículo 28 de Levítico 16. Regresamos a Levítico 16, el día de la expiación. Dice, el que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Nuevamente,
¿Por qué la persona que iba a llevar a los animalitos para que se queden afuera tenía que ser lavada? Porque se entiende que esos animalitos estaban llevándose el pecado. Y por tanto tenía que lavarse. ¿Qué nos enseña eso? Que el pecado contamina, que el pecado es sucio, que tiene que uno que lavarse en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque lavarnos con agua no va a limpiar de nada. Esto era un rito, era algo ceremonial, era un símbolo. Después, hermanos, continuamos. Versículo 29, Levítico 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Hermanos, aquí ya se terminaron las cosas que se tenían que hacer. Pero miren lo que dice aquí. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ¿verdad? El día de la expiación. ¿Cómo tenían aquí las personas? Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Hermanos, así tenemos que ir a Dios. ¿Cómo vamos a Cristo? ¿Qué dice la palabra? Al corazón contrito y humillado Él nos desprecia. Tenemos que ir a... ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo predicó, hermanos, cuando empezó a predicar en su ministerio? Cuando caminaba, hermanos, ¿qué decía? Marcos 1, 14 al 15. El tiempo de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, afligidos por nuestros pecados, considerando que nuestros pecados son ofensivos delante de un Dios santísimo, justísimo, bueno, benigno, que a pesar de todo nos mantiene vivos. Amigo, amiga, que no estás en Cristo, mira este Dios tan bondadoso, mira lo que vemos ahora al respecto de su sacrificio tan precioso. Versículo 30, hermanos. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y en Cristo Jesús somos limpios de todos nuestros pecados delante de Jehová. Pues Cristo se presentó con su sacrificio delante del Padre, no con sangre de toros ni de machos cabríos, como dice Hebreos, sino con su sangre preciosa, con su sacrificio. Así que, hermanos, amigos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te mira en Cristo Jesús sin pecado, porque su justicia activa y pasiva ha sido imputada a ti, porque Él ya cargó con tus pecados, porque Él fue obediente hasta la muerte, porque Él en toda su vida no pecó, hermanos. Versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Día de vosotros, amigo, amiga, tú no tienes que hacer nada para ganarte la salvación. Como dice bien Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, amigo, amiga, escucha, teme, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Descansamos en la obra de Cristo, hermanos. Hemos entrado en el reposo. Pero tú tienes que reposar de tus obras. Descansa de tus obras. La salvación no la vas a encontrar en tus méritos. No busques, no la vas a hallar, no la vas a encontrar. En Cristo Jesús alcanzarás reposo para tu alma. Levítico 16:32. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, eso hemos leído, hermanos, se explicó, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Eso también se explicó. Versículo 34. Y estos tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, acá dice, esto tendréis como estatuto perpetuo. ¿Significa que ahora tenemos que celebrar esta fiesta como muchos celebran? O a su manera, porque no pueden cumplir con todos los detalles de estas fiestas, pero dicen que tiene que celebrarse. No, hermanos, de ninguna manera, como bien dice el erudito en hebreo John Hill, mientras existió el sacerdocio arónico y duró la dispensación levítica, hasta que vino el verdadero Mesías y puso fin a todos estos ritos y ceremonias,
Hasta ese momento, este servicio debía ser realizado por el sumo sacerdote sucesivamente cada año. Resumiendo, hermanos, así es. Esto era el estatuto perpetuo, claro que sí, tenían que hacerlo mientras que duraba toda esa dispensación, ¿verdad? Venido Cristo, habiendo hecho su sacrificio en la cruz del Calvario por todo su pueblo, todas esas sombras eran sombras, por tanto ya no hay que seguir la sombra, sino lo que Cristo hizo. Así, hermanos. Pero vino el momento en que Cristo vino, hermanos, y por eso dice Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Pero Cristo. Están las sombras, pero ahora, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados. Uno solo. No necesita venir otra vez, no, porque su sacrificio fue perfecto. El Cordero de Dios, sin tacha. Y su obediencia fue hasta la muerte. Fue realmente obediente hasta la muerte. Y por tanto, una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, el reino de Cristo. Él recibió un reino, está reinando. Hermanos, está bien, vemos cómo los gobiernos aprueban lo que aprueban, vemos cómo el mundo rechaza a Cristo, vemos todo eso, pero Él, hermanos, hasta que cada uno de sus enemigos, Él está reinando, hasta que cada uno de sus enemigos sea puesto por estrado sobre sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17, Hebreos 10. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, le entonamos hace un momento. Entonces, hermanos, todo Levítico 16 nos habla de gran día de expiación, de todas las aristas de esta obra preciosa de Cristo. Y hermanos, tenemos unos minutos. Vayan ustedes al número 29, por favor. Porque el número 29, versículo 7 en adelante, ¿saben qué van a ver? El pasaje paralelo al respecto del día de la expiación, pero el número 29 nos muestra los sacrificios de muchos animales. Miren, todo nos habla de Cristo, hermanos. En el 10 de este mes séptimo, ¿qué es el 10 de mes séptimo? ¿Qué fiesta era? Era día de la expiación. Ahí dice, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, similar, ¿verdad? Ninguna obraréis, ofreceréis en holocausto a Jehová en lo grato. Miren, un becerro de la vacada. Este es otro becerro en holocausto, porque el otro becerro era de expiación. Este es otro becerro en holocausto. Luego, un carnero, van 2 animales. Luego, 7 corderos, van 9 animales. Sin defecto, tipifica a Cristo. Versículo 9, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, es decir, las ofrendas vegetales. ¿Y hermanos? Por cada animal. Y luego en el 11, y un macho cabrío por expiación, otro macho cabrío por expiación. Además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado. Y además, ¿qué cosa? El holocausto continuo. Un carnero por la mañana, otro por la tarde. O sea, hermanos, la gente tenía que ver por qué tanta sangre, por qué tanto animal, por qué. Hijos preguntaban, papá, ¿por qué tanto? Papá, ¿por qué tanto animal? Ya. ¿Qué tenían que? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario que venga el Mesías para que muera por nosotros. Todos estos son sombras, hijos, todos estos son figuras, porque estos animalitos no nos salvan de nada. Ya se había hecho la expiación, pero más animales tenían que sacrificarse. En holocausto, ¿qué significa? Tenían que quemar completamente, hermanos, completamente en el altar del holocausto. Con ofrendas, con libaciones. El vino, hermanos, tenían que echarlo, pero ¿por qué? ¿Qué tipifica el vino? La sangre de Cristo. Todo esto era, hermanos, todo cuando ustedes lean esos pasajes, vemos ahí detrás la obra preciosa de Cristo. Y ahora les voy a citar, y con esto creo que terminamos, el comentario de Matthew Henry respecto de este pasaje de Números, muy precioso. En el día de la expiación,
además de todos los servicios de ese día que teníamos por institución de Levítico 16, y que uno pensaría requería problemas y cargas suficientes, aquí se ordenan ofrecer más holocaustos. Porque nuestra fe y arrepentimiento, esas dos grandes gracias del Evangelio que fueron significadas por las cosas realizadas ese día, debemos estar atentos a la gloria y el honor de Dios, que es para lo que estaba destinado los holocaustos. Me detengo un momento en el comentario. Hermanos, ahí está. ¿Por qué tanto, hermano? ¿Por qué tantos animales? ¿Por qué la gente que estaba afligida, qué tenía que pensar? Oh, Dios es santísimo. Oh, Dios es misericordioso. Oh, Dios se proveerá un holocausto. ¿Recuerdan aquel pasaje de Génesis? Todo eso, hermanos. También debía haber un cabrito como ofrenda por el pecado, además de la gran ofrenda por el pecado de la expiación. O sea, había un macho cabrío que se degollaba para ofrenda por el pecado, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Pero acá dice otro macho cabrío. Y mira cómo interpreta Matthew Henry. Dice, está bien. Dice, lo que da a entender que hay tantos defectos y faltas incluso en los ejercicios y expresiones de nuestro arrepentimiento, que tenemos necesidad de interés en un sacrificio para expiar la culpa, incluso de esa parte de nuestras cosas santas. Qué tremendo. Aunque no debemos arrepentirnos de habernos arrepentido, debemos arrepentirnos de no habernos arrepentido mejor. Asimismo, insinuaba la imperfección de los sacrificios legales y su insuficiencia para quitar el pecado, que en el mismo día en que se ofrecía la ofrenda de expiación por el pecado, debía haber otra ofrenda por el pecado. Pero lo que la ley no pudo hacer por ser débil, eso lo hizo Cristo. En otras palabras, se terminó la expiación, ya entró con la sangre al lugar santísimo, ya está expiado, y después, más ofrenda. Oh, ¿qué pasó? Tenía que decir eso. Son sombras, son tipos, son figuras. Y como bien dice, lo que la ley no pudo hacer por ser débil en cuanto a la carne, se nos enseña, eso lo hizo Cristo. Qué precioso, aquel ser tan precioso, hermanos. El Señor bendiga sus palabras. Así que, hermanos, hemos terminado el día de hoy con la predicación acerca del día de la expiación. El día de la expiación, el día 10 del mes séptimo. Dios mediante, las siguientes semanas estaremos abordando la fiesta de los tabernáculos, que empezaba el día 15 del mes séptimo. Y en el gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo dijo algo. Juan capítulo 7. Dios le bendiga, hermanos.